Vaya a Hebreos capítulo 11. Vamos a estar reposados, sin estrés, sin desesperación, sin prisa, con un corazón dispuesto y con el oído inclinado para recibir el mensaje. Vamos a continuar tratando el tema que el Señor ha dado para este día en Hebreos 11. Estamos tratando la serie La fe de los antiguos porque hemos sido movidos por Dios en oración, búsqueda de Dios siempre para poder ser mensajeros del mensaje que sale de su corazón. Y nos ha movido el Señor a hablar de la fe de los antiguos. La única manera de poder diferenciar lo falso de lo verdadero es conociendo lo verdadero. Y a través de la obra del Espíritu en nuestros corazones podemos llegar a tal conocimiento, los nacidos de nuevo. Y es explorando el contenido total de las Sagradas Escrituras. No usando la palabra como una herramienta para lograr objetivos denominacional o interés personal, sino usando la palabra como todo un documento, un testamento dividido en dos, antiguo y nuevo, que Dios ha dejado para que conozcamos su voluntad, toda la totalidad de la palabra. Solo cuando ponemos los pensamientos de Dios juntos, entendemos la verdad. Por eso dice que es como una espada de dos filos, corta por los dos lados, pero hay que saberla usar. No nos creemos que sabemos más que nadie, pero hemos aprendido de Dios a pensar en la totalidad para no errar. Y uno de los temas de los cuales se ha abusado inmensamente es de la fe. Como lo decíamos esta mañana, se ha abusado mucho de ese tema de la fe. Y puso en mi boca una palabra el Espíritu esta mañana que después meditaba y es una realidad. Se le ha dado a la fe el mismo manejo, el mismo significado y el mismo enfoque que se le da a las supersticiones esotéricas. Tanto así que mucha gente está dejando el esoterismo y se está yendo a la iglesia con la misma mentalidad. Siguen creyendo lo mismo y manejándose de la misma manera, pero con otros recursos, el recurso de la iglesia. Y en muchos de esos casos los mismos predicadores tenemos la culpa porque le hemos proyectado un mensaje donde se revela una fe que parece ser un instrumento, que es un fin en sí mismo, para lograr más nuestros objetivos que el objetivo del reino de Dios. Y la fe de los antiguos es la que podemos ver cómo ellos vivieron su fe, cómo obedecieron a Dios, para nosotros ser enseñados por ellos, porque por eso están en las Escrituras. ¿Cuántos han leído su Biblia completa de todos los que están aquí? Levanten su mano. ¿Han leído su Biblia completita? Muy bien, bajen la mano. ¿Cuánto la están leyendo? Wow, qué lindo. Ahora, yo respiro ahora. Qué lindo. Termínela. Porque hay gente que empiezan y no la termina, después se devuelven. No se devuelva, termínela. Léala completa. Todo cristiano que anda detrás de Dios, buscando a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, lee su Biblia completa. Debe saber todo el contexto y no la lea una sola vez. Léala todas las veces que pueda. La Biblia completa. Es muy difícil que alguien engañe a una persona que conoce la palabra. Yo quiero continuar en esta tarde en Hebreos capítulo 11, verso 7, hablando de la fe de Noé. Empezamos esta mañana. Les ruego por favor
que relacione la exposición de esta mañana con la de esta tarde. Todo el que tiene la facilidad, si no consiga el DVD o el MP3, como sea, y escúchelo para que pueda entender porque es una continuación. Y ustedes saben que si me pongo a repasar todo, se me va todo el tiempo y no puedo darle lo que tengo ahora. Gracias a Dios que están siendo grabados y usted puede escucharlo, aún en su celular, en un momento de reposo, tranquilo. Yo voy a continuar y voy a leer el texto. Hebreos 11:7 dice la palabra de Dios: por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. 3 cosas hizo Noé. Dice la palabra: preparó el arca, salvó su familia y condenó al mundo. Porque el nivel de fe en el que se movió Noé con su casa fue una fe extrema. Y hemos visto que la fe de Noé fue una fe de obediencia extrema. ¿Por qué extrema? Esta mañana tratamos profundamente la primera razón en el contexto de la fe. ¿Por qué la fe de Noé fue extrema? Noé recibió una revelación sobre la fe de Dios que se movió en 3 dimensiones, 3 aspectos. El primero era: Noé entendió el tiempo en el que estaba viviendo. Usted no podrá obedecer a Dios correctamente si usted no entiende el tiempo en el que usted está viviendo. La otra cosa que entendió Noé fue, aparte del tiempo, es el valor de una instrucción que tiene su origen en Dios, de una instrucción divina. Fue la segunda parte. Noé entendió el valor de la instrucción, fue advertido y no tomó como un chiste la advertencia. Eso valía para Noé y su familia. Y lo tercero es, aparte de entender el tiempo, de discernir el origen de la instrucción que le fue dada, fue el grado de compromiso que ameritaba dicha advertencia. El tiempo en el que vivimos, el origen de la instrucción que recibimos y el grado de compromiso. Son 3 aspectos. Ya nosotros hablamos sobre el tiempo. Vimos el tiempo de Noé. Hablamos sobre el tiempo de Herodes. Esos tiempos difíciles y cómo respondieron los hombres y mujeres de Dios a esos tiempos, porque entendieron que eran tiempos de maldad extrema, de desobediencia extrema, que ameritaban una obediencia extrema para poder confrontar, resistir esos tiempos. Porque Dios, tal como lo expusimos, para poderte llevar a vivir en victoria y a cumplir la misión que Dios te ha entregado como hijo e hija de Dios en el tiempo que tú vives, Dios tiene que llevar tu obediencia a un nivel extremo cuando la maldad es extrema. Tú no puedes confrontar tu sistema si tu nivel de obediencia está por debajo del nivel de maldad que impera. ¿Me doy a entender? No podemos, si hay un sistema de maldad extrema, de desobediencia extrema, yo no puedo confrontarlo obedeciendo a medias. Yo tengo que obedecer completo a Dios. Y cuando hablamos de una obediencia extrema, nos referimos extremo en el aspecto del sistema natural humano, porque en el cielo la obediencia es lo normal. En el cielo obedecer es la cultura, es lo normal. Y te voy a explicar esto ahora para entrar al aspecto que nos vamos a centrar en la parte fue advertido. Esa palabra el Espíritu me la abrió y yo dije, wow, una advertencia del cielo. ¿Qué encierra? ¿Qué encierra una advertencia? ¿Qué encierra una palabra de Dios? ¿Qué encierra una enseñanza divina? ¿Qué encierra una instrucción que viene del ser divino a la tierra, a un humano? ¿Qué valor tiene para mí cuando hay voz de Dios?
Puedo entender lo que quiso decir el Señor en los tiempos de Deuteronomio cuando dijo a Israel para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto y Jesús les repitió las mismas palabras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si yo vivo como hijo de Dios o como hija de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios, significa que yo vivo por la obediencia. Porque donde Dios da una palabra, habla, Dios pide un oído que lo obedezca, un corazón que lo obedezca. O sea, lo que está diciendo allí, que todo el contenido de nuestras vidas, lo que somos y lo que seremos, lo que administramos y lo que administraremos en el futuro, depende de la palabra que recibimos del cielo, de las advertencias, de las instrucciones. Entonces, habiendo tratado la parte de la dificultad de los tiempos, esta mañana vamos a hablar en esta tarde sobre el valor de una instrucción divina. Y el Señor me abrió algunas cosas que quiero que ustedes, por favor, nada me lo distraiga. No se confíe en su teléfono, revíselo para que no le suene, porque le voy a decir algo que tiene que estar muy atento para guardarlo en su corazón y en su memoria. Yo veo una diferencia entre el sistema de obediencia de los humanos y el sistema de obediencia de los ángeles. Y en mi mente se surge una pregunta: ¿por qué aún un demonio se somete a la voz de Dios de una manera instantánea, pero un humano, a un creyente, le da tanta brega obedecer? Hay algo, hay un misterio en eso, que Jesús le dice a un demonio: sal, y el demonio sale. Le dijo al diablo: vete, Satanás, y el diablo no le pidió explicaciones, se fue. Pero a nosotros nos tiene que dar tantas explicaciones. Señor, no nos mandes a los abismos, mándanos a ese hato de cerdo. Y lo mandó a los cerdos y se fueron a los abismos, porque no fue por nada que esos cerdos se precipitaron por un despeñadero y se precipitaron en el mar. Se fueron con todo, se fueron a los abismos cuando el Señor los sacó. Pero Dios nos habla a nosotros, nos habla y nos habla y nos habla, y nos cuesta tanto obedecer. Y el Señor me dio una respuesta que se la voy a compartir. Saben, uno de los grandes problemas por los cuales nosotros no obedecemos con la obediencia extrema que ameritan nuestros tiempos es porque no estamos claros de quiénes somos. O tal vez lo hemos entendido teóricamente, teológicamente, pero no lo hemos discernido en el espíritu. ¿Quién soy? ¿Qué naturaleza de personas somos los nacidos de Dios? Fíjese algo. Un demonio no nació. Un demonio fue creado como un ángel y cayó. Un demonio fue formado y habitó en un sistema donde todo es obediencia. Cuando desobedeció a Satanás, fueron echados fuera. Ellos vienen de esa cultura. Los ángeles caídos conocen el sistema del cielo. Y los ángeles caídos saben que le conviene más obedecer inmediatamente que resistir una palabra divina, una orden divina. Porque si ellos no obedecen, pueden explotar. Es trágico lo que puede suceder con ellos. Porque en el mundo espiritual, ellos son espíritu. El efecto de una desobediencia tiene un impacto instantáneo. Amados míos. Por eso cuando Satanás se rebeló, fue lanzado con todos los demonios fuera del cielo, porque no se admite la desobediencia en esa habitación. A los aires, a vagar por los aires. Entonces, los espíritus inmundos conocen lo que significa un orden de jerarquía y se someten al pie de la letra. Los demonios le obedecen al diablo porque el diablo se constituyó en su jefe una vez que le obedecieron. Y por eso Satanás dicta con efectividad sobre sus demonios. Pero el diablo sabe que él le debe obediencia, aun siendo el diablo, le debe obediencia a quien lo creó. Amén. Porque nunca será mayor que Dios. Amén. Por eso Satanás no puede hacer nada contigo que Dios no se lo permita, o que tú por un pecado se lo permitas. Porque un pecado en tu vida le da el derecho al diablo de actuar en tu vida.
Pero si tú no pecas, Él no tiene por dónde entrar porque no tiene permiso. Se lo da Dios el permiso, se lo da tú con tu desobediencia. Por eso lo he dicho siempre, que para el diablo operar en tu vida o en tu casa tiene que quebrantar un orden divino. Abrir una puerta. Y los demonios, como vienen de ese sistema, tú y yo no nacimos en el cielo. Nacimos de nuevo por el Espíritu en la tierra. Fuimos predestinados en el cielo. Pero nacimos de una herencia de Adán y Eva. Por eso dice en Efesios capítulo 2 que somos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Dice que por naturaleza éramos hijos de ira. Porque éramos hijos, los demonios no son hijos de desobediencia. Ellos se convirtieron en desobedientes cuando obedecieron al diablo. Pero no nacieron de un ser como nacimos nosotros, que tenía en sí el gen de la desobediencia. ¿Me doy a entender? Entonces, un demonio nunca será perdonado. Porque el demonio fue creado ahí en ese sitio, conoce la cultura y aún así se rebeló. No puede ser admitido ahí jamás un demonio. Pero nosotros estábamos en el lomo. Todavía no habíamos nacido de Adán. Y nacimos corrompidos, dañados, pecadores, desobedientes, como dice Efesios 2, porque Adán nos vendió. Entonces Dios, ¿qué hizo? Ha provisto para los elegidos desde antes de la fundación del mundo un nuevo nacimiento en la tierra. ¿Para qué? Para que habiendo nacido en desobediencia por medio de Adán, ahora por medio de Jesucristo, el postrer Adán, nazcamos a la cultura de la obediencia, todavía viviendo en la tierra. Ahora, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que darnos el oído celestial. Por eso dice: a quien le ha sido dado oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando Dios te dio el nuevo nacimiento, te dio también oídos nuevos, oídos celestiales. ¿Por qué? Porque, amados míos, la obediencia es algo sobrenatural. La obediencia no es algo natural ni terrenal. Donde hay una obediencia a una palabra de Dios es porque se ha levantado una naturaleza sobrenatural. Por eso dice que habiendo creído en Jesús fuimos hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios te elevó a la naturaleza sobrenatural para que tú puedas dar oído a su palabra eterna. Amén. Solamente un nacido de nuevo que ha recibido oído puede obedecer una instrucción divina. Amén. Entonces, como en nosotros ahora están las dos naturalezas, ahí está la batalla entre obedecer o no obedecer. Los demonios solo tienen una, demonios caídos. Y como conocen el orden, ellos una instrucción divina la obedecen, aun siendo demonios. Pero nosotros tenemos una batalla porque en nosotros está la naturaleza adánica caída y está el hombre nuevo, está el oído físico y está el oído espiritual. Entonces, cuando Dios habla, hay que activar el oído espiritual y tapar el físico. Y es ahí donde está el problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender ese punto, que ahora yo soy sobrenatural. En mí hay un gen sobrenatural divino de Dios que vino para volverme a la senda de la obediencia, el propósito para el cual fui diseñado. Entonces, si recibió oído, dile a tu hermano: si recibimos oído, usémoslo. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, hermano, oiga bien, iglesia, cuando se te abre este libro, tú tienes que estar así. Tienes que desconectarte de lo natural y meterte en lo sobrenatural. Decirle: heme aquí, Señor, como dijo Isaías: ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Envíame a mí, Señor. Ahí está, atento. Si para lo natural ponemos atención, para lo sobrenatural hay que poner el doble o más.
No podemos recibir una enseñanza de la palabra de Dios con el mismo sentimiento y con el mismo grado de atención que recibimos una enseñanza en lo natural. Y ahí está el problema. Yo no puedo entrar a un culto sobrecargado de problemas. Yo no puedo sentarme a escuchar un sermón sobrecargado de problemas pensando que Dios me va a resolver los problemas simplemente por sentarme a escuchar un sermón. Yo tengo que decirle a esos problemas: espérate, quítate, porque ahora es que se active el oído de Dios. Hay instrucciones divinas ahora. Un problema que esto no se ha entendido en la iglesia. Oiga, se habla de los milagros sobrenaturales, movimientos multitudinarios corriendo detrás de los milagros sobrenaturales, y se está descubriendo que muchos milagros en realidad no son sobrenaturales, porque hoy la ciencia cura la sordera. Hay sordos que ven, que oyen, porque la ciencia le ha curado la sordera. Sanar un paralítico, resulta que hoy hay métodos científicos que le quitan la parálisis a una persona. O sea que no era tan sobrenatural como se pensaba. Ahora, un nacido ciego es otra cosa. Resucitar un muerto es otra cosa. Y déjeme decirle que hay historia de muertos, gente que ha muerto y ha resucitado en una morgue. Sin ser un milagro. Sin nadie orar. Se han levantado y no se explican. Le han dado nombres a eso. Un ataque de ¿qué? De catalepsia, un asunto. ¿Cómo es? Porque, hermano, a usted le sanan la vista física y usted con los años otra vez se pierde la vista y se muere. Y esos ojos se lo comen los gusanos. A usted le sana una parálisis física y cuando viene a ver usted se muere, otra vez se lo comen los gusanos. Entonces, ¿qué tiene de sobrenatural? Amado, sobrenatural es obedecer a Dios. Eso es sobrenatural. Y la iglesia tiene que volver a lo sobrenatural real. La obediencia a Dios. Santo. ¿No sabe todos esos predicadores que dice Jesús que en el futuro, en el último tiempo le dirá: maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, curamos enfermos, resucitamos muertos, etcétera, etcétera? ¿Y qué le dirá el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca les conocí a ustedes, yo no sé quiénes son ustedes. ¿Cómo se explica eso? Hicieron milagros, muchísimas cosas, pero eso fue en desobediencia, hacedores de maldad. Entonces, si a usted lo impresiona un milagro, si la cultura que la iglesia le está vendiendo al pueblo es que lo sobrenatural son milagros y portentos, que en realidad en la Biblia son señales y poderes, no sobrenatural, señales y poderes, un acto poderoso. Y la iglesia se está olvidando de lo verdadero sobrenatural, que es la obediencia a Dios, que es la obediencia a la palabra. Eso es sobrenatural, porque usted no nació obediente. En la naturaleza de Adán, usted era un desobediente, era un hijo de desobediencia, dice la Biblia. Por naturaleza, genéticamente dañado y enemigo de Dios. Pero cuando vino Cristo y se te entró el Espíritu Santo y te resucitó espiritualmente, hizo el milagro de la salvación, te dio oído. Eso es una obra sobrenatural, el oído nuevo que tú tienes. Y es lo que la iglesia ha perdido detrás de cosas que con el tiempo se deshacen y perecen. Se ha olvidado de lo eterno, que es oír a Dios y obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Porque el milagro del reino no se da porque se hagan milagros físicos en lo natural. El milagro del reino se da donde se obedece una palabra de Dios. Hay que ir más profundo en esto. Hay que entender que es una instrucción divina y caminar en esa palabra. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. El Señor le soltó la palabra. Si no le suelta la palabra, él no podía bajar del barco, de la yola del barquito. Ven. Esperó que le dijera ven. Hermano, llegando ya. Porque dice que cuando se iba a hundir, él extendió la mano. Llegando, el Señor le levanta y lo asusta. ¿Sabe qué yo pienso literalmente? ¿Por qué Pedro se hundió?
¿Por qué cree usted que se hundió? Quitó la mirada. Muchos dicen quitó la mirada. Hermano, cayó en desobediencia a la palabra que le fue dicha. A Pedro le entró un deseo de devolverse cuando ya estaba llegando. Cuando él vio la tormenta, miró la yola otra vez, a lo mejor hizo así. Desobedeció la palabra. Yo te dije, ven, sigue caminando aunque haya tormenta, sígueme mirando. Es obediencia. Obediencia es que no importa las tormentas que se levanten en cualquier área de tu vida, se burlan de ti, te dicen que eres loco, se te dañan las finanzas, te viene una enfermedad, te pasa lo que te pasa, tiene un accidente y tú sigues caminando mirando a Cristo, porque esto no es un asunto de cosas temporales, esto es un asunto de obedecer hasta el final, esto es un asunto de que la voluntad de Dios se haga en mi vida, no mis deseos. Pero el evangelio que le están vendiendo a la iglesia de lo sobrenatural, ¿qué es lo sobrenatural? Que Dios te prospere, que Dios te sane, que Dios te aumente tus recursos, que Dios esto. Eso es lo sobrenatural, mucha bulla, mucha cosa. No, hermano, la historia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo me enseña que lo sobrenatural es que un ser humano en la tierra aprenda a obedecer a Dios y tenga un oído espiritual para obedecer a Dios. Aún en las tormentas, eso es sobrenatural. Cuando tú tienes un cáncer que te han diagnosticado y tú sigues alabando, eso es sobrenatural. Y tú sigues amando a Dios y tú sigues dándole la gloria en tu vida. Si te sana o no te sana, tú lo sigues sirviendo, tú lo sigues adorando. Eso es sobrenatural. Aleluya. Aleluya. No importa lo que te pase, no importa lo que el diablo haga, no importa las escaramuzas del infierno, tú sigues mirando al maestro y tú sigues caminando en esa palabra. Eso es sobrenatural. Y eso es lo que ha perdido la iglesia. A esos mártires le ponían la espada enfrente y le decían, te vamos a cortar la cabeza si no niegas a Cristo. Y ellos fino decían, Cristo te ama, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Si quieres me cortas la cabeza, y la cabeza rodando te seguirá diciendo, Cristo te ama. Eso es sobrenatural. Pero la mayoría de los cristianitos de ahora, cuando se le levanta la tormenta alrededor, ya están temblando y ya dejan de ir a la iglesia, ya se desaniman, ya no oran, ya comienzan a dudar que Dios está con ellos, ya comienzan a pintar a Dios como mentiroso, porque no han entendido el poder que hay en una instrucción divina. Una instrucción divina tiene un contenido más allá que dinero. Una instrucción divina tiene un contenido más allá que un milagro físico. Una instrucción divina tiene un contenido más allá de cosas temporales. Una instrucción divina es traer el cielo a la tierra. Es que Dios se demuestre en la tierra. Es que la gloria de Dios, la persona de Dios, la voluntad de Dios, el reino de Dios se vea en tu vida. Pero como nosotros nacimos de simiente corruptible, hemos sido sacados de la naturaleza de la desobediencia. Dios tiene que trabajar, formarnos, madurarnos, enseñándonos, tratándonos para que entendamos lo que es la obediencia en el cielo. Y nos cuesta acostumbrarnos a obedecer a Dios. Es más fácil desobedecerlo. Un ejemplo práctico, usted va al oriente, las mujeres se visten y se tapan completitas, se dejan los ojitos afuera. Ellas se criaron en ese sistema. Si se mudan a otro lugar, no les cuesta continuar vistiéndose así, porque en el otro lugar haya otra cultura, porque se criaron en eso. Se criaron en eso. Y si van a otro lugar donde tienen la misma costumbre y tal vez algo peor, que ya no son los ojitos que quedan fuera, sino que tienen que son unos hoyitos así, se lo ponen sin problema porque se criaron en eso. Ahora usted va a vivir a Oriente y le ponen esos atuendos y usted verá el problema que hay con un occidental. Es un lío, porque usted no se crió en eso. Era algo desconocido para usted, es extraño, pero para ellos es normal. Cuando usted entra a la iglesia, viene de otro mundo, de otra cultura. Usted era un hijo de desobediencia. Su naturaleza era enemiga de Dios. Ahora usted va a aprender a obedecer. A la iglesia se viene a aprender a obedecer. Al reino se viene a aprender a obedecer. No es a que te prosperen, no es a que te arreglen la vida, no es que te acomoden más. Y eso es el problema, que el diablo ha engañado al pueblo.
Porque el diablo te puede acomodar a ti. Bien cómodo te puede poner Satanás. Solo tienes que darle tus rodillas. ¿Esto se entiende, iglesia? Esto es Biblia, esto es Biblia. Si no, estudie los héroes de la fe, los antiguos, cómo vivieron. Ellos no fueron tratados por el mundo, no eran, mire, turistas en el mundo. Fueron maltratados, ahí está la lista. Y los mártires, pero siguieron. Porque ellos entendieron lo sobrenatural que era. El Señor te ha oído para que puedas capturar las instrucciones divinas y darle el valor que tienen en tu vida. Miren esto. La palabra instrucción allí es una palabra que vamos a ver en el contexto de la siguiente ilustración que te voy a poner. Yo te pregunto, cuando Dios le dijo a Noé, edifica el arca, Noé no sabía nunca lo que se trataba un barco. No vivía ni siquiera cerca donde había mar, ni río, ni nada de eso. Nunca había llovido cuando él habló de un diluvio. Dice que Noé obedeció cosas que nunca había visto en su vida. Nunca se habían visto. Diga, obediencia extrema. Escuche el mensaje de esta mañana para que entienda a qué me refiero con obediencia extrema. Y se aferró a la instrucción. Y cuando Noé fue a sus hijos y le planteó a los hijos y a la esposa, ¿qué hicieron ellos? Y a las nueras. A ver, ¿qué hicieron ellos? Ok, note bien. Obedecieron. Ellos tampoco entendían. Noé no tuvo que darle explicaciones, porque Noé no entendía ni papa de lo que se le estaba pidiendo. O sea, trabajaron por un tiempo largo sin recibir explicaciones. ¿Usted se imagina eso? Solo obedeciendo. Eso es extremo, hermano. Porque a la naturaleza caída hay que darle explicaciones, el campo de la razón. Porque eso es lo que el diablo ha hecho, que ha tomado la mente de los incrédulos y la ha cegado. Y lo ha hecho que todo hay que cuestionarlo. Entonces, ellos no cayeron en crisis de cuestionamiento, sino que su obediencia le facilitó a Dios lograr el objetivo que quería en ese tiempo. Los 3 hijos, las 3 nueras y su esposa. 8, como decía yo esta mañana. En un mundo tan grande, perdido, una iglesia de solo 8 miembros, obedeció al Señor al pie de la letra. Hoy tenemos iglesias de miles y no saben obedecer. Porque han convertido la iglesia en otra cosa. ¿Por qué? Porque en esa casa se metió la cultura del cielo. En esa casa se aprendió lo que era una instrucción divina. En esa casa donde vivían esas 8 personas se sabía lo que traía una palabra de Dios. Que cuando Dios hablaba había que obedecer porque todo dependía de esa palabra. Huevo. Y desde los niños pequeñitos se lo enseñaban. A ellos no les fue extraño. Recibieron burlas, vejaciones, vituperios. Pero ellos no sacrificaron la obediencia. Lo hicieron como Dios se lo dijo. Porque dentro de ese contexto, que era la iglesia del Señor, se entendía lo que era una instrucción divina. Y se trataba como tal. Que cuando hablaba el jefe, había que hacer así. Aquí estamos, jefe. Sin explicaciones. Ahora mire algo, vaya a Génesis, capítulo 19, para que vea algo. Génesis capítulo 19. El caso en otra familia. Muy bien. Mire esto. El caso de Sodoma y Gomorra. Note, 2 tiempos, 2 lugares. La desobediencia extrema en el mundo antediluviano. Ahora, desobediencia extrema en el sistema de Sodoma y Gomorra. 2 casos. 2 tiempos extremos que ameritaban ¿qué? Diga, obediencia extrema. 2 sociedades extremadamente desobedientes. En la prediluviana, la sociedad de Noé,
en la prediluviana, vemos cómo se comportó una familia a quien se le dio una instrucción del cielo. ¿Cómo respondió? Construyó el arca, salvó su familia, condenó al mundo. Ahora vamos aquí en el contexto de Sodoma y Gomorra, otro campo de desobediencia extrema, cómo se comporta esta familia. Muy bien. Te voy a dar algunos versículos específicos. Verso 6 en adelante dice. Génesis 19:6 dice. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta detrás de sí y dijo: por favor, hermanos míos, no hagan tal maldad. Ustedes saben cuál era la maldad. Que los varones que llegaron a la ciudad, porque Lot no sabía todavía, que eran ángeles, eran forasteros, y según la cultura se le daba albergue a los forasteros y se le trataba de una manera muy favorable. Muy favorable. Tenían que guardar sus vidas. Y él le da albergue, los refugia, y cuando los corrompidos habitantes homosexuales de Sodoma y Gomorra ven a estos varones hermosos, atractivos, se le levantó el fuego de la lascivia contra natura. Ese pueblo estaba atrapado por el fuego, el calor de la lascivia antinatura. Eso es demoníaco, hermano, y es lo que se está levantando hoy en la sociedad. Miren, lo que está pasando hoy no está muy distante de lo que pasó en estos tiempos. Y querían tener relación con los varones que entraron. Dánoslo para violarlos, vejarlos, sodomizarlos. Y Lot, que sabía la intención perversa que había en sus corazones, aboga por los huéspedes y le hace una propuesta. Yo le voy a dar mis hijas y hagan con ellas lo que ustedes quieran. Esa conducta de Lot revela que Lot era liviano. Porque tan fácilmente te entrego mis hijas para que no los toques a ellos, mis hijas, mis 3 hijas. Mis 2 hijas, eran 2, perdón. Dice, todavía no han conocido varón. Las sacaré, pues, verso 8. Hagan con ellas como les parezca. Solo que no hagan nada a estos hombres, porque para esto han venido a la sombra de mi techo. Ellos respondieron, quítate de ahí. Y añadieron, este vino aquí para residir como forastero y ahora habrá de erigirse como juez. Ahora te haremos a ti más daño que a ellos. Wow. Insistieron mucho con el hombre. Era un forcejeo que había allí, hermano. Con Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Era bárbara la situación. Y oigan lo que le voy a decir. No hay que ser profeta para profetizar que los tiempos que nos esperan a nosotros serán peores que estos. Estos tipos de personas degeneradas contra natura están adquiriendo tal poder y tal autoridad en nuestras sociedades que llegará un tiempo que todo tendrá que ir a la mente de ellos. Y la iglesia adormecida, la iglesia jugando, la iglesia detrás de prosperidad, la iglesia detrás de cosas. Adaptada. Prosperidad material es el mensaje. Siga leyendo. Verso 10. Entonces los hombres extendieron las manos, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban junto a la puerta de la casa, los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de modo que se fatigaban por hallar la puerta. Aquellos hombres dijeron a Lot, ¿tienes aquí a alguien más? Yernos, mira aquí empieza la cosa. ¿Tienes aquí a alguien más? Yernos,
hijos, hijas, cualquiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha llegado a ser grande delante del Señor. Por eso el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de casarse con sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero a su yerno le pareció ¿qué? ¿Qué le pareció? Que se burlaba. La versión mía dice que bromeaba. ¿Cuántas versiones aquí dicen que bromeaba? Levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora, note la diferencia entre la casa de Noé y la casa de Lot. En la casa de Noé, una instrucción divina era una palabra de autoridad que se recibía, diga, con temor y reverencia. Lo dice Hebreos. Una palabra, una instrucción del cielo despertaba temor y reverencia en la casa de Noé. Diga, así tiene que ser en mi casa. Diga, así tiene que ser en mi casa. Un mensaje de Dios tiene que despertar temor y reverencia en mi vida y en mi casa. Ahora la pregunta es: los mensajes que se le están dando a la iglesia hoy, ¿están despertando temor y reverencia? ¿Están siendo recibidos con temor y reverencia? ¿El mensaje que se está predicando inspira temor y reverencia? En algunas. Pero mire, en la familia de Lot, los que se iban a casar con sus hijas y su esposa, le pareció que bromeaban. Diga conmigo: recibieron la instrucción divina como una broma humana. Y la mujer peor. Mire, el ángel le dice: no miren hacia atrás, escapen por su vida y no miren hacia atrás. Ah, no, pero para la mujer del oso fue un jueguito. En el verso 17. Y después de haberlo sacado fuera, le dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás ni te detengas en toda esta llanura, escapa a la montaña, no sea que perezcas. Lot le dijo: por favor, Lot le pide: déjeme ir a Zoar, a esa ciudad, porque si me voy un poco lejos, pienso que no va a alcanzar. Hermano, Lot tenía que hacer lo que le dijeron los ángeles. Si nosotros te decimos: huye allá, vete, pero allí las instrucciones había que darle explicación. Pues mire, no, comenzó a negociar con los ángeles. Mejor déjeme aquel lugar, porque si me voy allá a lo mejor ni llego. Pero no soy yo que te estoy mandando, no somos nosotros que vamos a destruir la ciudad. Pero ellos no entendían el peso de una instrucción divina. Y aún así el ángel le dice: ok, está bien, te voy a permitir que vayas a Zoar. No voy a mandar que caiga el fuego hasta que tú no llegues. Y aún así, sigue leyendo. Verso 23. El sol ya había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego de parte del Señor sobre Sodoma y Gomorra, y trastornó aquella ciudad, toda la llanura, con todos los habitantes de la ciudad y las plantas de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió ¿en qué? En una estatua de sal. ¿Cuál era la instrucción, hermanos? No, eso era para usted enfocarse al frente, pero una instrucción divina se tomaba como una broma humana. Lot terminó en una cueva, violado por sus hijas. Ustedes saben la historia. De ahí salieron los amonitas, que después le dieron agua a beber a Israel. Y los moabitas. Usted ve la diferencia en estas dos familias. Diga, porque una tenía oído y la otra no tenía. Mi pregunta clave para ti hoy: ¿tienes oído? ¿A ti te ha sido dado un oído nuevo? Como en el Apocalipsis dice el ángel: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando Dios te habla un mensaje, no te está hablando a tu oído físico, te está hablando al espiritual. Tú no puedes tomar ese mensaje como un chiste.
¿Qué están haciendo la mayoría de los predicadores hoy? Han tomado el púlpito y lo han convertido en un podio de diversiones y de entretenimiento. Están agarrando las instrucciones divinas y las están convirtiendo en mensajes de entretenimiento y de superación personal para satisfacer el egocentrismo y el hedonismo de los humanos. ¿Por qué? Porque esos hombres no son nacidos de nuevo. Muchos falsos maestros, como lo profetizaron los apóstoles, se han apoderado de la iglesia, como pasó en el siglo III y IV, cuando la iglesia se institucionalizó, que quitaron a los hombres del poder del Espíritu, y los filósofos que se habían supuestamente convertido se apropiaron de los púlpitos y apagaron el Espíritu y comenzaron a dirigir la iglesia con mensaje de hombre. Mezclaron la filosofía con la Biblia. Y las instrucciones de Dios ya no tenían el mismo valor que tenían cuando los apóstoles y los que formaron los apóstoles. Y la iglesia se volvió, oiga esto, una institución política al servicio de Roma. Hasta el día de hoy. En lugar de ser un pueblo al servicio de los intereses del cielo. Hoy en día, te lo digo y tú lo sabes que es así, hay movimientos de hombres con intereses mezquinos que se han apoderado de la iglesia y le están utilizando como un instrumento para satisfacer sus malvados deseos. Amados, se aprovechan de los recursos, se aprovechan de las mujeres y de los hombres, se aprovechan de las personas. Porque esa gente no tiene oído. Diga, tomaron la instrucción divina como una broma humana. Hoy en día están tomando algo tan serio como la palabra de Dios y la están convirtiendo en una broma humana. Se la están predicando a la iglesia como una charla. Hasta los nombres se lo han cambiado a la iglesia. Centro familiar, que yo qué. Esto, ustedes ven los nombres que le ponen a las iglesias. Eso revela todo. La palabra bromeaba, o le pareció que se burlaba, es la palabra hebrea, yaxaj, que literalmente se traduce reírse a carcajada. Es la misma palabra que se utilizó cuando Ismael se burlaba de Isaac. Como yo he referido en otras exposiciones, que la burla de Ismael consistía en reírse, porque como el nombre Isaac, que viene de la misma raíz de esta palabra, Yaxaj, Isaac significaba risa, entonces el otro muchacho se burlaba riéndose, le hacía bullying y trajo problemas en la casa. Entonces, ¿qué pasó? Lo que quiere decir ese texto es que cuando Lot le salió con eso, comenzaron a reírse a carcajadas. ¿Y qué disparate que está diciendo este viejo? Dice que fuego va a caer del cielo y va a destruir la ciudad. No relajes tú, hombre. Se burlaron de él, como hacen hoy con la Biblia, como hacen hoy con el Evangelio, como hacen hoy con los predicadores que están predicando la palabra. Se ríen de ellos, nos llaman religiosos, legalistas, nos llaman de todo tipo de cosas. Se ríen de nosotros. Pero el tiempo va a hablar como habló en Sodoma y Gomorra. Bienaventurados los que escapen por su vida. Y muchos están escapando, están saliendo de esas instituciones que lo que están es bromeando con algo tan serio como la palabra de Dios. Amados, no miren la grandeza de una denominación. Miren si allí se oye a Dios. Porque Noé y su familia no eran la mayoría en el mundo antiguo. Se rieron. Esto es un chiste, este viejito. ¿Qué está hablando este viejito? Y no se movieron. Oiga, vuelva conmigo a Hebreos 11:7. Atienda ahora lo que le voy a decir como me lo mostró el Señor. Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido, diga advertido, dice la versión mía.
La palabra ahí que se utiliza en el idioma griego es la palabra krematisei, importantísima palabra, porque cuando voy a analizar esta palabra en el original, krematisei, de crematizo, resulta que es un término que se utiliza cuando baja un mensaje del cielo. Ese es el término escogido por el Espíritu para referirse a esa advertencia o a esa instrucción que baja del cielo. Por eso es una sola palabra, sin embargo se traduce advertido por Dios, pero en el original es una sola, krematisei. Y cuando aparece esa palabra sola, krematisei, dicen advertido por revelación. O sea, era una instrucción espiritual para oídos espirituales. Eso significa el término krematizo. Lo vamos a ver. Y esa palabra significaba, se utilizaba en la sociedad para hablar de una declaración o documento firmado. Oiga bien, un crematizo era un documento firmado que se usaba como garantía en un negocio, como un título de propiedad, como un testamento de una herencia. Yo pregunto a usted, ¿qué hace usted con el testamento que le dejó su padre? ¿Lo tira en cualquier sitio? ¿Eso anda por ahí rodando? ¿Qué hace usted con ese testamento? Usted lo guarda en la caja fuerte. Eso se cuida, porque esa es la garantía de su herencia, ¿o no? Vamos a llevarlo a lo natural. Porque es que nosotros estamos recibiendo la Biblia, estamos leyendo la Biblia y hasta vemos que se llama Antiguo y Nuevo Testamento y no sabemos por qué lleva ese nombre. Un libro religioso. Porque los evangélicos leen la Biblia, porque las iglesias usan la Biblia. ¿Entiendes? Los maometanos usan el Corán, los tales usan su librito, los otros usan lo otro y nosotros usamos la Biblia. Espérate, no es lo mismo ni es igual, hermano. Estas son cosas mayores. Levanta tu Biblia, di, estas son cosas mayores. Levanta, di, estas son cosas mayores. Jesucristo le llamó perlas, Jesucristo le llamó tesoro, le llamó riqueza. Y si tú no entiendes lo que es una palabra que viene de Dios, escrita por Dios, léete el Salmo 119 para que veas. Entonces usted no agarra un testamento o un título de propiedad. El título de su auto usted lo tiene en cualquier sitio. Si usted lo tiene en cualquier sitio, o su título de propiedad de su casa, usted es un descuidado. Usted no sabe lo que tiene. Si usted sabe lo que es, cómo se adquiere una casa, el valor de una casa, de una tierrita, de un carro que le costó su sudor, su trabajo, usted su título lo guarda bien. Entonces, ¿cuánto más una palabra divina que dice la Biblia que por ella tú vives? ¿No lo dijo Jesús? ¿No lo dijo el Señor que por lo que sale de su boca viviremos? ¿No lo crees, iglesia? Entonces, ¿por qué piensas que tú vives por el dinerito que se te aumenta en el banco? ¿Por qué piensas que tú vives del salario que tú ganas mensualmente? ¿Por qué piensas que vives de las cosas de este mundo? Cuando la palabra, tu testamento te dice que es de lo que sale de la boca que tú vives, de Dios. Obediencia. Aunque tengas el bolsillo vacío, aunque tenga las cuentas del banco vacías, tiene que seguir obedeciendo, tiene que seguir honrándolo, tiene que seguir amándolo, tiene que seguir sirviéndole aún mejor. Aunque las religiones te estén enseñando lo contrario. Muy bien. Entonces, ¿por qué Antiguo y Nuevo Testamento? Porque esta palabra te garantiza que si tú la obedeces, ahí está tu vida. Ahí está tu herencia. Todo lo que Dios predeterminó desde la eternidad que ya es tuyo. Óyelo bien. Así como ya lo que está escrito y firmado por tu papá es tuyo ya, porque está firmado ahí. Solo tú tienes que esperar el tiempo, el momento para tú tomar posesión.
Y tanto así que hasta sin tu papá morirse, tú puedes disponer de eso. Si está en un lío, el papacito que te va a sacar del lío, ahí va a coger de eso y te va, ¿o no? Muchos están corriendo detrás de la bendición sin saber que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en el lugar ese. Ya tú fuiste bendecido. Tú naciste al reino ya bendecido. Tú trajiste el pan del cielo debajo de tu brazo. Corriendo detrás de una bendición que ya le pertenece. Tú lo que tienes que hacer es obedecer a Dios. Que la bendición, lo que ya es tuyo desde la eternidad, se te pega solo. Tú no tienes que estar pactando, forzando situación y tratando tú de lograr tus cosas. No, ya está todo listo. Dios te dice: obedéceme, sé fiel, sé íntegro, vive como yo te enseño a vivir. Aleluya. Que lo demás llega solo. Ya es tuyo. ¿O no lo dice el testamento? Crematizo. Entonces, cuando usted entiende esa palabra que dice que Noé fue advertido y él entendió de qué se trataba esa palabra que bajó del cielo, usted ve la conducta de ciertas personas. Vaya a Mateo capítulo 2. En los tiempos difíciles entendieron la envergadura de una instrucción divina y por eso actuaron como actuamos. Dile a tu hermano: tu actuación revela cuán importante es la instrucción divina. Mira esto, verso 12. 2:12, gracias amado. 2:12 de Mateo, mira esto. Pero advertidos por revelación, ahí es una sola palabra, crematice. Y se traduce una advertencia por revelación, porque fue una palabra que vino de Dios a ellos. En sueños, que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Ellos no dijeron: wow, pero fue que comimos demasiado y eso nos causó que soñáramos esa cosa. Los magos sabían, ellos sabían lo que era una instrucción divina. Los sabios del oriente eran gente que tenían oído. Dios le había dado oído en ese tiempo a ellos. Porque todo el que obedece un crematizo de Dios es porque recibió el oído para poder obedecer. Porque Dios no le pide obediencia a nadie que primero no le ha dado oído. Y el Señor les advirtió. ¿Qué hicieron ellos? Creyeron. Esto vino del cielo. Si no hacemos lo que dice esta palabra, somos hombres muertos. Y obedecieron la palabra y se fueron por otro camino y escaparon su vida. Porque Herodes se lo llevaba, hermano. Ustedes saben lo que era Herodes. Siga leyendo para que vea. Después que ellos partieron, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños. ¿A quién? A José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José, ¿qué hizo? Se levantó, tomó de noche al muchacho y a su madre y se fue ¿a dónde? Ahora yo, pero ¿por qué José inmediatamente hizo lo que? Porque sabía lo que era un crematizo. Dijo: wow, esta palabra bajó de arriba. Yo no puedo jugar con esto. ¿Tú te imaginas los intereses que tenía José por el medio que pudieron impedirle moverse? Ahí mi casa, mi negocio, que ve esto, que lo otro, que cómo me va a ir por allá para Egipto, dejar mi sociedad para irme a vivir a Egipto. No, bajo un crematizo. Cuando el cielo habla, ¿qué hace el Hijo de Dios? Esa es la cultura del cielo. Pero nosotros todavía no sabemos lo que es la obediencia. Todavía nos parece extraña la cultura a la que pertenecemos. Agarró toda su cosa y para Egipto. ¿En tiempo de quién? De Herodes. ¿Por qué?
como el Señor nos enseñó esta mañana, porque en tiempos de desobediencia extrema se necesita obediencia extrema. ¿No preguntó? Para Egipto con el niño. Ahora yo le pregunto, ¿Dios iba a poner el cuidado de su hijo en manos de un desobediente? Yo pregunto, ¿usted cree que Dios va a poner el cuidado y el desarrollo de su reino en manos de desobedientes? Entonces, usted tiene encargo del reino de Dios, usted está encargado de llevar adelante el reino de Dios. Entonces usted es un obediente en potencia. Usted fue diseñado para obedecer. Por eso dice que el Señor nos eligió, el Padre nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos santificó con el Espíritu Santo y nos lavó con la sangre de Cristo para obedecer. O sea, junto con el sello de su elección desde la eternidad, estaba obediente. Diga, todo el que fue elegido es obediente desde la eternidad. Usted solo tiene que conocer su identidad y quién es usted y actuar conforme a ella. Dejarse de estar preguntando y pidiendo tanta explicación y porfiando tanto. ¿Usted entiende por qué Jesucristo dijo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar en él? Pero nuestros intereses se interponen. La cultura del mundo todavía nos tiene atrapados. Que no nos gusta correr riesgo. Porque obedecerle a Dios te mete en riesgo. No se puede obedecer a Dios, una instrucción divina, sin pagar un precio en este mundo. Miren, ustedes me ven acá con mi familia en Estados Unidos. Pero fue una crisis cuando Dios me dijo a mí, tiene que quemar los barcos. En Bonaire, más de 20 años viviendo en una isla que es un paraíso, sirviéndole a Dios, el reino en esa islita tan hermosa. Mis hijos en una edad de adolescencia, otro entrando a la adultez, que Dios me dice, tienes que moverte a Estados Unidos. Fue crítico para nosotros, tanto así que yo dije, Padre, háblame directamente, profecía por todos los lados, pero yo le dije a Dios, háblame tú, a mí, a mi esposa. Porque esto marca una pauta muy grande para mi vida y mi familia. Yo tenía que dejar al mayor, porque él no calificaba para entrar en la permisología. Muchas cosas tenía que dejar. Y yo soy honesto, yo no quería que Dios me hablara y me mandara para acá, yo quería quedarme allá. No, se le soy sincero. Mi deseo era que Dios dijera que no. Seguir viniendo a mi fiesta, compartir con ustedes, pero vivir en este frío en Nueva York, en estas estaciones, estas cosas, yo no estaba en eso. Yo no estaba en eso. ¿Entiendes? Ni mi pastor me dijo, Dios me habló y te va a hablar a ti. Cuando te hable, así no sé cuándo, cuando te hable tú me avisas. Y cuando el Señor nos habló la misma noche a mí y a mi esposa, nos rajamos a llorar. Lloramos como niños, a moco tendido, pero hay que obedecer. Y gracias a Dios que obedecí. Gracias a Dios. Porque de verdad, delante del Señor, mi esposa y yo podemos testificar que lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros son ustedes. Estar acá con nuestro pastor, juntos, edificando con mis hermanos, mis compañeros. Amados. Pero costó obedecer. Costó quemar los barcos, costó sacrificar cosas. Yo tenía un plan para el Caribe que era más grande que el Caribe. ¿Entiendes? La escuela profética para el avance del reino en el Caribe. Y todo eso tuve que romperlo, hermano, porque Dios me dijo, eso fue tuyo. Y era para el norte que yo te quería. Y qué lindo. Porque cuando usted obedece, Dios va con usted. Hasta donde usted vaya. Aunque lo metan en el pozo de los leones, ahí está Dios con usted. Y le cierra la boca a los leones. Porque ahí es que está lo grande. Que cuando usted tiene oídos para Dios, Dios se mete contigo a donde tú te metas. Horno de fuego, pozo de leones, donde sea, ahí está el Señor contigo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos,
Vayan a todas las etnias, a todas las naciones y hagan discípulos a las naciones. Dice, enseñándoles que guarden y hagan todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, nosotros agarramos el último versículo. Lindo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se oye tremendo. ¡Wow! El Señor está conmigo. Pero lea el anterior. Si ustedes se mantienen y enseñan lo que yo les he enseñado, mientras ustedes se mantengan en obediencia, yo me meto con ustedes donde ustedes se metan. Hay un contexto. Dios no comulga con la desobediencia, hermano. No es que te va a abandonar, te va a dar la disciplina, te va a dar el camino más largo, vas a aprender, pero Él no se va a manifestar como se manifiesta cuando tú le obedeces. No es lo mismo Dios caminar agradado contigo que caminar enojado contigo. El Padre no te va a dejar, pero cuando está enojado se siente. Y cuando está agradado también. Denle un aplauso al que reina. ¡Aleluya! Entonces, Dios caminó agradado con José y María. Vete a Egipto. Se fue a Egipto, hermano. No discutió, arregló todo y se fue. Después regresa otra vez. Y sabe, algo extraño, Dios mandaba a José y a María a los lugares más difíciles. Jesucito ahí con ellos, Jesucito ahí con ellos. Nazaret, Galilea, los lugares peores socialmente hablando, más pobres, más oscuros, donde había más maldad, porque eran obedientes al extremo. Hasta el infierno podían entrar y no se contaminaban, porque el que obedece al extremo puede habitar en cualquier sitio. Se puede mudar donde esté la maldad imperando al poder y preserva, se permanece. No es que malo es el lugar, no es cuán abundante está la maldad, sino en qué nivel está mi obediencia. No es qué trabajo más difícil me dio el Señor, es cuánto nivel de obediencia tienes tú. ¿Escuchas? Porque eso es lo que va a determinar cómo te vas a mover donde Dios te pone. Tu nivel de obediencia. No es la maldad del lugar, es tu nivel de obediencia, porque tienes oído. En Egipto, te imaginas un judío en Egipto. Después lo mandan para Galilea, para Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, decían. Pero había obediencia. Entendían lo que era un crematizo. Que donde Dios pone su palabra, Él firma. Y se cumple lo que Él dice. Por eso Jesús, cuando habló, aunque pocos de los discípulos lo entendieron, dice, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. ¿Sabe qué está diciendo? Lo que habla el hombre, la carne, la sangre, no confíen en eso, aunque firme. Pero cuando Dios habla, ahí hay espíritu y hay vida. Por eso Pedro, cuando todo el mundo se va y lo deja, y le viene la revelación a Pedro y Jesús le pregunta, ¿y ustedes no se quieren ir también? ¿Qué le contesta Pedro? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra, diga palabra, 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 crematizo de vida eterna. Solo tu palabra es digna de confianza, Señor. ¿Para dónde vamos a coger nosotros? Santo. El que se devuelve porque no ha entendido. Wow. Qué poderoso, ¿eh? Entender el valor que hay en un mensaje de Dios. No estamos más lejos y más elevados con Dios porque no hemos oído más. Sencillamente. Si pataleáramos menos y obedeciéramos más, estuviéramos mucho más elevados con Dios. Y oiga, yo me incluyo, pataleáramos. Estamos ahí todo el mundo, hermano. Que en estas cosas, ¿quién es suficiente? Mire esto en Hechos 10. Crematizo. Diga crematizo.
Esa palabra es la que estoy mirando, que están en cada uno de estos casos. Hechos 10, verso 1. Vaya a Hechos 10, vamos ya concluyendo por hoy. Hechos 10, dice: había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Mira el texto, dice: era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a las 3 de la tarde, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo: Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, y hasta yo que fuera también, él dijo: ¿qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como recordatorio ante la presencia de Dios. Ahora, ¿cuándo, hermano? Ahora, oiga la instrucción. Pues envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón curtidor, quien tiene su casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que hablaba con, oiga esto, inmediatamente se fue el ángel que hablaba con él. Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes. Y después de haberles contado todo esto, los envió a Jope. Pregunto, ¿Cornelio entendió el crematizo? Dice esto bajo, esto es crematizo, dijo Cornelio. Con el crematizo no se juega. Yo no puedo ponerme a porfiar con el ángel ni a decir, no, es que tengo que ir a una misión del emperador. Y no, dice que inmediatamente el ángel se fue. Él comenzó a movilizar la obediencia e hizo como le dijo el ángel, porque bajó de arriba. Diga, ante una palabra que baja de arriba, no se titubea. Amado, si Dios te ha hablado que hay algo que tú estás haciendo que no debes hacer, córtalo lo más rápido posible, porque es un crematizo. Postergar eso un segundo después te perjudica de una manera que tú no te imaginas. Si Dios te habla sobre algo que tú debes de dejar de hacer o que debes hacer, obedece. Los sermones, las enseñanzas, tú no tienes ni siquiera que esperar salir por esa puerta para empezar a vivirlo. Ya aquí sentado tú tienes que hacer pacto con Dios para vivir esa palabra. Si Dios te ha redarguido, el Espíritu Santo en alguna área de tu vida, ahí mismo baja tu cabeza y llora: Señor, perdóname, perdóname. Es así que se mueve el reino. No porque tengo que ver, no porque lo otro, no. Y comienzas a pensar en las cosas que hay que dejar, en lo otro, y cuando viene a ver, se olvida el crematizo. Por eso dice: os habéis hecho tardos, dice Hebreos, para oír y para obedecer. Por eso están como están. Porque no se debe ser tardo cuando hay una instrucción divina. Inmediatamente. Y mire el cielo cómo se moviliza. Era una conexión desde el cielo, desde la central. Dice Dios: llegó el tiempo para movilizar mi obra Cesarea y tengo que ejercer una operación aquí estratégica. Tengo que crear conexiones sobrenaturales para que en Cesarea entre el reino y de ahí pique y se extienda. Llegó el tiempo. Necesito 2 conexiones de gente de obediencia extrema para poder llevar y que mi cosa prospere allí. Dice, llama un ángel, Cornelio, por allá, y sube a Pedro a una azotea allá. Ay, santo, mira cómo yo lo veo. Y comienza el cielo a movilizarse. El cielo conectado por un lado con Cornelio y por otro con Pedro, y ellos 2 ni siquiera saben. Pero el cielo tiene el control. Mire esto. Algo pasó ahorita, que yo se lo conté al pastor Santiago. Que cuando Santiago está orando por mí, el Espíritu me dice: ponte la mano en tu cabeza y pide frescura por tu cerebro. Hermano, porque estas revelaciones a uno le sacan humo, hermano. No es fácil. Mire, cuando uno recibe estas revelaciones, usted las recibe, pero cuando usted las tiene que poner en el papel y organizar las ideas, usted tiene que estar dependiendo del Espíritu. Mi esposa a veces me dice: ¿qué te pasa? Digo: mami, es que no sé cómo concatenar esto, ora por mí, ni cómo lo voy a decir.
Las profundidades de Dios. Por eso Pablo decía, oren por mí para que me sean dada palabra para hablar como debo hablar. No el que anda buscando lo suyo, el que está armando un plan, el que quiere usar la iglesia como instrumento para él mismo. Él organiza su mensaje, él prepara su charla y todo lo estructura a su visión, a su convenio. Pero nosotros hemos entendido que no es así. No es así. No es así, hermano. Y la gloria para Cristo que nos ha enseñado eso. Y me puse la mano en la cabeza y ahí mismo comienza Santiago a interceder por mi cerebro. Ustedes oyeron, refresca su cerebro. Y yo dije, santo, nos conectamos por el Espíritu. Y él no me estaba mirando al mismo tiempo. Y así hay momentos que Dios nos conecta, hermano. Y cuando llamamos a la persona, en el mismo tiempo que estamos orando por ellos, estaban pasando por una situación. Dios se estaba moviendo en una área. Entonces aquí estaba Pedro, sube a la azotea. Sigamos leyendo. Miren bien esto, amados míos, para que vean. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro no sabía nada, amados. Pedro estaba en lo de él allá. En obediencia a Dios subió a la azotea. Dice, Pedro subió a la azotea para orar. Eso fue Dios que lo subió, hermano, porque ya estaba tratando por un lado con Cornelio, ahora iba a tratar con él en la azotea, conectando el propósito. Y como al mediodía, dice, sintió mucha hambre, eso también se lo puso el Señor, y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Usted sabe que Dios le puede dar una buena hambre para darle un éxtasis. No es para que se jarte. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo bajando por sus cuatro extremos a la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió, diga el crematizo, a él por segunda vez. Lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces y de repente el objeto fue elevado del cielo. Mire, se entendía los apóstoles en una situación de esta porque era algo muy enraizado culturalmente. El judío y el gentil no se llevaban y la dimensión a la que Dios estaba metiendo a Pedro era una dimensión que antes había tenido una prohibición por su religión. Y Dios tenía que quebrantar una estructura mental en Pedro. Oiga esto, que no tuvo que quebrantar en Cornelio. ¿Por qué? Porque ya Cornelio era un hombre que seguía la cultura judía. Todavía no era un prosélito, era un temeroso. No se había bautizado porque en la cultura, cuando un gentil se bautizaba en la religión judía, era un prosélito. Pero si no se había bautizado, pero seguía la religión sin bautizarse, era un temeroso, según la cultura. Él todavía no se había bautizado, judío, simplemente simpatizaba y seguía y hacía obra y estaba viviendo la fe en esa dimensión. Entonces él no necesitaba que Dios le rompiera esquemas para tratar con Pedro, porque ya él estaba. Pero Pedro sí necesitaba que Dios le rompiera los esquemas. Entonces se entendía que cuando Dios daba una visión 3 veces, ya no se discutía. Esa fue la señal. Por eso Dios se lo baja 3 veces, porque era la forma de Dios tratar. Cuando él vio que bajó 3 veces, dijo, no, espérate, esto es un crematizo. Aquí ya no hay opinión, no opino más. ¿Y sabe qué pasó? Siga leyendo. Mire, verso 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces llamaron y preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro se hospedaba allí. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo, diga crematizo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y baja. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado.
Entonces Pedro bajó para recibir a los hombres y dijo: heme aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos le dijeron: Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones. ¿Qué recibió? La palabra ahí es crematizo. Usted vio que se entendió que era un crematizo en el original, la misma palabra que habla de Noé en Hebreos 7. Ha recibido un crematizo en una revelación por medio de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Entonces le hizo entrar y los alojó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. También lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, ya Pedro ni siquiera se va a solo arma un equipo y dice: esto es un crematizo, hay que ir a cumplir esta misión, que sean gentiles. Amado, y cuando llegan allá, fue un avivamiento, una gloria se derramó en la casa de Cornelio, porque se obedeció la instrucción. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Cornelio cuestiona y dice: wow, pero ¿qué es esto? Entiendo. Y Pedro allá te dice: no, yo me voy a quedar aquí en Jope, esta casita a la orilla de la playa aquí, seguir comiendo marisco aquí con Simón el curtidor aquí. También que estoy yo aquí con este varón de Dios. No. Usted me entiende, hermano, que dice que el ángel, el espíritu le habló al oído espiritual. Diga: había oído para oír. Yo pregunto, a la iglesia de hoy, ¿tendrá oídos para oír? O oímos lo que nos conviene. ¿Ustedes recuerdan cuando Felipe estaba en un avivamiento en Samaria? Hechos 8. Eso era una cosa apoteósica allí que había, moviéndose. Y el Señor se le aparece y le dice: vete a predicarle a un eunuco, un africanito que viene aquí a adorar a Jerusalén. Vete al desierto. ¿Y qué hizo Felipe? Porque era un crematizo. Entonces, para darle al Señor obediencia extrema en un mundo de desobediencia extrema, hay que valorar el valor, hay que darle valor a una instrucción divina. Hay que hacer más uso, desarrollar oído espiritual. Si Dios te dio el oído espiritual, es para que lo desarrolles. Es para que entiendas que las cosas de Dios son serias, que un mensaje de Dios, una actividad divina, una convocación divina puede determinar cosas trascendentes en esta tierra. Ustedes no se pueden imaginar lo que el culto de hoy está determinando para generaciones que vienen. Entonces el cristiano que no ha entendido eso, la envergadura de una instrucción divina, obedece a algunas a las que le convienen y otras no. Toman las instrucciones de Dios como una charla más, un mensaje más. Y por eso es que la situación en nuestra sociedad y en nuestras congregaciones está como está. Conclusión. Mucha tela más para cortar, pero el tiempo se nos fue. Escuchen esto. Escuchen esto. Oh, santo. Esto lo dijo un gran filósofo y teólogo alemán, Immanuel Kant. Dice: la existencia de la Biblia como libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana jamás haya experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad. Un filósofo alemán, hermano, que leía la Biblia y creía en la Biblia, Immanuel Kant, dijo eso. Todo intento de desprestigiar la Biblia es un crimen contra la humanidad. Y yo pregunto, ¿no es lo que estamos viviendo cuando despojaron las escuelas de la enseñanza bíblica? Sacaron la Biblia de los planteles educacionales. ¿Qué está pasando en nuestras escuelas hoy? Yo no sé, pero en Nueva York, en el Bronx, las escuelas se han convertido, especialmente las públicas, en un foco de pandillas. Y no se dan cuenta que todo esto comenzó a abundar en las escuelas cuando dejaron de orar en las escuelas y de enseñar la palabra de Dios en las escuelas. ¿Por qué? Porque a Dios no lo pueden sacar de ningún sitio. Dios lo llena todo. Pero Dios se manifiesta donde se ama su palabra. No es lo mismo que Dios
esté presente como el Dios soberano, el Dios omnipresente, que lo llene todo. Que Dios se manifieste, amados míos. Las familias hoy, ¿cómo están? ¿Qué es una instrucción divina hoy para una familia, aún la familia cristiana? Es una charlita, es una idea religiosa. Se toman livianamente los principios divinos en la mayoría de las familias. No se le da a la palabra de Dios el valor que debe dársele en la casa. El orden en el que están viviendo la familia no revela que se está obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y qué está pasando con la familia? Se sorprendería usted que yo le dijera que dentro de la iglesia, de cada 10 matrimonios, 5 se están divorciando dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No hay obediencia. No se están valorando las instrucciones divinas. En el momento de los matrimonios resolver su problema, piensan primero en lo que dice la palabra, no, en mi interés, en mi orgullo. Y eso por no mencionar muchas otras cosas. Entonces, si la iglesia está así, ¿cómo estará afuera el mundo? Un crimen contra la humanidad es quitarle la palabra de Dios. Porque dígame usted, ¿dónde está la verdad fuera de la palabra de Dios? Si la carne para nada aprovecha. Oiga lo que dijo también otro gran hombre, fue un gran estadista, dice, si nos regimos por los principios señalados por la Biblia, nuestra nación prosperará y continuará prosperando. Pero si nosotros y nuestra posteridad abandonamos sus instrucciones y su autoridad, no habrá ser humano que pueda predecir la rapidez con que nos pueda sobrevenir una catástrofe que nos agobie y entierre toda nuestra gloria en una profunda oscuridad. Solamente investigue desde los años 60 para acá el avance del mal, de la promiscuidad, de la inmoralidad, de la injusticia, de la corrupción en el mundo. El pleito más terrible que tienen los estados hoy es la corrupción en todos los aspectos. Amados míos, ¿por qué no pueden las autoridades someter los entes del mal, del narcotráfico? Porque los narcotraficantes tienen comprado a los agentes del orden. Les mandan su mensualidad en cuentas en Suiza, por allá lo tienen comprado. Oiga, ese mal no ha sido vencido, no es porque las autoridades no puedan, es porque están corrompidas. A cada rato salen informes de gobernantes, presidentes que estaban siendo pagados por narcotraficantes. Y con rapidez el mal galopante. Porque ya los principios de Dios no cuentan. Pero para el mundo se entiende. Pero ¿y qué decir de la iglesia? ¿Por qué cada día las iglesias se meten a ser lugares de comercio en lugar de ser lugares de adoración, casa de oración para todas las naciones? Porque han abandonado el crematizo para darle charlas al pueblo. Mensajes preparados, sacando un versículo aquí, otro versículo allá, lo juntan fuera de contexto y arman una idea. No, háblame la palabra como es. Predícame la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo como pastor, te encarezco delante de Dios y de sus santos ángeles, a ese Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes, que reprendas y exhortes, que redargullas a tiempo y fuera de tiempo. Santo. ¿Tú crees que Pablo le va a hablar de esa manera si no fuera serio un crematizo de Dios para la casa de Dios? Le dijo, no me juegues con la palabra. Desecha las profanas, las vanas palabrerías. Pero hoy, amados míos, carece la iglesia de la palabra. Cada día vemos que la casa de Dios se convierte más en un lugar de entretenimiento, de actividades a la carta, al servicio de lo humano y al deseo humano más que a los intereses divinos.
La inmoralidad se ha metido en la iglesia. La falta de integridad, la hipocresía. Hermanos, los que debieran guiar a la gente a la justicia, la están hundiendo más en la injusticia. Mucha gente dañada dentro de la misma iglesia. Mucha gente dañada dentro de la misma iglesia. Han cogido algo tan sagrado como la palabra de Dios y lo han convertido en un instrumento de negocio para satisfacer deseos carnales mezquinos. Y lo justifican, hermanos. Yo le digo a ustedes, jóvenes, prepárense. Hombres y mujeres jóvenes, necesitamos hombres de la palabra. Necesitamos hombres y mujeres de la palabra. Gente seria con Dios. Gente que ame a Dios. Gente que no tenga amor al dinero como los santos. Los piadosos que no le interesaba el dinero. Que no le tengan amor a la fama. Que no busquen rating ni simpatía. Que amen a Dios y lo de Dios. Que estén dispuestos a sacrificar su vida por lo de Dios y por Dios. Oh, sí. Si mi llamado pudiera caer en corazones buenas tierras y Dios pudiera levantar un deseo en nuestros jóvenes de servirle a Dios, como en aquellos tiempos. Para que el libro santo vuelva a ser en la casa de Dios el pan de Dios y la luz que alumbra la lámpara, que alumbra a su pueblo. Señor, te pido, Señor, que nos ayudes. Limpia nuestros oídos espirituales. Señor, ayúdanos a darle el valor y la atención a las cosas santas que deben tener. Ayúdanos a valorar una instrucción que viene de ti, a ser humildes ante tu palabra. Como dijo el apóstol, recibir con mansedumbre la palabra implantada, Padre. Perdona nuestra dejadez, nuestra liviandad, que nos hemos comportado como los yernos de Lot, que se burlaron y se rieron a carcajada frente a la instrucción divina. Perdónanos cuando no le hemos dado el valor a tu palabra que tiene, cuando hemos jugado con algo tan santo. Por algo dijo el maestro, no le tiren la perla a los cerdos, ni lo santo a los perros, porque la palabra de Dios es valiosa. Si hemos pisoteado las perlas, perdónanos, Señor. No se ha valorado en las casas los principios divinos. Nos satisface más un oráculo del hombre y las palabras del hombre, el entretenimiento del hombre, que la palabra del cielo. Perdónanos. Nos humillamos y te pedimos perdón por toda tu iglesia. Perdona a toda tu iglesia. Oh, hermano, doblemos nuestras rodillas. Dobla tus rodillas y pidamos perdón por la iglesia. Que la han convertido, hermano, en un teatro. La han convertido
la casa de Dios en un lugar de entretenimiento. Han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, de perversión. Han tomado lo sagrado y lo han profanado. Nos volvemos a ti hoy, Señor, y te pedimos perdón por no darle el valor a tu palabra que tienes, Señor, en la tierra y en el cielo. Tu pueblo se humilla. Yo me humillo por mi casa, yo me humillo por mi descendencia, yo me humillo por mis generaciones. Yo me humillo, Señor, por tu pueblo, por mis compañeros ministros, Señor, que se han desviado, Padre. Yo me humillo por todos los pastores que andaban bien y se han desviado por los intereses de este mundo. Vuélvelos al camino, Señor. Oro por las iglesias, Señor, que eran casa de oración y la convirtieron en casa de mercado, Padre, para que tú vuelvas a restaurar tu altar, a restaurar tu casa. Vuelve a los púlpitos tu palabra divina, Dios mío, los oráculos del cielo. Perdona, Padre, perdona. Perdona tanta vergüenza. Porque cuando se le quita tu palabra al pueblo viene la vergüenza. Perdona tanta vergüenza. Vuelve la dignidad y la honra a tu casa, Padre. Ay, Señor, te lo pedimos. Escúchanos, Señor. Escúchanos. Escúchanos, Señor. Oh, trae un nuevo mover de la verdad, Padre. Libera a tu pueblo de la esclavitud del hombre. Oh, Padre, libera a tu pueblo. Recoge lo que es tuyo, mi Dios. Libera tu era de los cerdos monteses, los jabalíes que se han metido y han roto tus límites, tus tranqueras, y han pisoteado tu era, Señor. Libera tu era, limpia tu heredad, Padre. Limpia tu heredad. Vuelve tu rostro a tu pueblo que invoca tu nombre. Vuelve tu rostro, vuelve tu rostro. Ten piedad. Levanta una generación de restauradores. Despierta a nuestros hombres, a nuestros varones, a nuestras mujeres. Levanta hombres y mujeres que quieran aprender de Dios para predicar la palabra de Dios como es. Hombres que quieran aprender del Espíritu para hacer oráculos en tu mano. Portavoces, pregoneros de justicia como fue Noé, Señor, en este tiempo. Pon el deseo, despierta el hambre de servirte, de predicar tu palabra, de vivir tu palabra, de ser testimonio de la verdad. Guarda a nuestros niños, nuestros hijos, guarda a nuestras generaciones. Padre, apacienta tu heredad. Te pido por nosotros, por las iglesias hermanas, las iglesias hijas, las iglesias, Señor, en las naciones, el pueblo de Dios, tu pueblo que es tuyo, que te pertenece a ti, Padre. Porque Jesucristo con su palabra santifica a la iglesia para prepararse para hacer una iglesia gloriosa, para venirla a buscar vestida de novia. Y la palabra está hecha para santificar a la iglesia, para lavarla. Padre, que los mensajes laven a la iglesia, que no lo ensucien más, que la palabra lave, limpie la iglesia. Oh Dios, te lo rogamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Escucha nuestras voces, nuestro gemido en esta tarde, para que vuelva la obediencia extrema, la obediencia radical, la obediencia en este tiempo que ameritan estos tiempos. Te lo rogamos, Señor. Escucha nuestra oración. Nos humillamos ante ti reconociendo, Padre, que hemos pecado, hemos fallado porque somos parte de esa iglesia. Mi Dios, escúchanos, Señor. Escúchanos. Este ha sido su programa Voz de Restauración.
Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.